más cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. Y primero, hoy parto yo con una nueva sesión. El pastor acaba de concluir otro gran tema. Y en realidad todos están relacionados unos con otros. Creo que es un tiempo donde nosotros debemos tomarnos en serio esto. Y me gustaría que se lo repita a quien está a su lado. Por favor, tómate esto en serio. Porque Dios mismo, el mismo Dios, quitará todo aquello que no sea una expresión de Él aquí en la tierra. ¿Está conmigo? Dígase lo que está a su lado. Dios mismo quitará todo aquello que no sea la expresión de Él aquí en la tierra. Por eso que nosotros tenemos que entender lo que significa todo esto. Por eso que debemos entender lo que significa tener y vivir una vida elevada. Porque mientras muchos predican y enseñan la segunda venida de Cristo, la parucía, el aparecimiento de Jesús en las nubes, y lo ven como algo pronto, algo que ha de acontecer pronto, nosotros por la palabra hemos aprendido de que esto no va a ser así. Hasta que se levante una iglesia gloriosa, sin arrugas y sin mancha. Y todo ese proceso entre que la iglesia se levanta y de quitarle las manchas y de quitarle las arrugas, es un lapso de tiempo que no puede ser determinado por el hombre. Por eso la Escritura dice que el mismo Jesús dijo, ni yo sé cuándo esto ha de acontecer, solo mi Padre conoce el día y la hora. Ahora, nosotros, por el discernimiento de los tiempos y las estaciones, podemos decir que eso por ahora no es posible. Diga que está a su lado, hasta que tú te levantes y seas la expresión viva del Padre aquí en la tierra. De hecho, el tema que le estamos dando inicio es un tema que pesa. Y tendemos a ministrar temas pesados aquí. Porque nuestro enfoque es formar al Hijo en su vida. El Hijo de Dios no es formado en nuestras vidas de manera pasiva, sino más bien confrontacional. De poner la palabra por encima nuestro y mirarnos en ella y darnos cuenta de que estamos bien lejos de lo que realmente nosotros debemos ser. Entonces, el enfoque
la dirección de este lugar, usted puede congregarse donde usted se le dé la gana, donde usted se sienta cómodo. Porque en esta casa no siempre se va a sentir cómodo. Más bien aquí se va a venir a sentir incómodo. De hecho, por eso tenemos esta silla y vamos a cambiar el resto de las sillas metálicas. Tratar de ponerle una mejor silla para que cuando usted reciba la palabra no sea más incómoda de lo que ya está incómodo. Pero porque esta casa tiene una designación. Una designación que la hemos recibido del Padre. No es una designación humana o que nosotros hayamos escogido hacerla, sino más bien porque fuimos enviados. Y la convicción llegó en algún momento que para esto estábamos. Pero hemos entendido que Dios nos ha puesto a reproducir la voz de Él para sus vidas. Porque cada palabra que sale de aquí es la palabra que sale de la boca de Dios y solamente nosotros tenemos nuestras gargantas como instrumentos de Dios para traer a su vida y aún a la propia establecimiento, alineamiento, transformación, restauración, sanidad, liberación, porque eso es lo que hace la palabra. Entonces, el tema es un tema doctrinalmente pesado, es pesado. Es más, este tema es algo que todos quieren ver, es algo que todos buscan, es algo que todos esperan del otro, es algo que todos reclaman, es algo que se le pide al cielo. Es algo que todos quieren experimentarlo o lo esperan, pero aún quien demanda esto no lo tiene ni lo vive, ni lo practica en su propia vida. Pero sí se quiere ver en otros, sí se espera ver en la sociedad, en la casa, con los hijos. Es algo que todos quisieran. Solo eso, es algo que todos quisieran. Pero que está bastante lejos de la realidad. Está bastante lejos del estándar. ¿De cuál estándar? Del estándar de Dios. Diga que está a su lado, porque una cosa es lo que tú pienses, lo que tú creas que debe ser o cómo deben ser las cosas, y otra muy distinta es el estándar de Dios, lo que está en el Señor, en el corazón de Dios. Son cosas totalmente distintas. Siempre cuando uno oye acerca de esto, tú oyes y a hablar a la gente común, también a los hijos de Dios. Querer experimentar y poder verla expresada en todo aspecto y en todo ámbito de nuestras vidas. Pero sin embargo, cuando eres medido por ella, te das cuenta de que tú eres el primero en no ser aquello que quieres que otros sean. ¿Sí me explico? ¿Le queda a usted claro? ¿Lo está entendiendo bien? Así que no es un asunto, cuando nosotros nos ponemos bajo esta plataforma o nos paramos sobre esta plataforma de esto que comienza hoy, de este gran tema que comienza hoy, cuando nosotros nos paramos sobre esta plataforma, inmediatamente, y si yo quiero que esto sea real, no solamente en mi vida, sino quiero que sea una realidad en el mundo, yo quiero que sea una realidad en mi familia, yo quiero que sea una realidad en mis generaciones, yo quiero que sea una realidad en mi descendencia. Cuando tú te paras aquí sobre esta plataforma y quieres que así sea, bueno, también tú debes saber
de que el primero o la primera persona en experimentar esto que deseas debe ser tú. Debe ser tú. Tú prendes los noticiarios y la gente está reclamando por esto. La gente está en busca de esto. Y si uno entiende desde la luz de Dios las cosas, te darás cuenta de que estamos lejanos a ella, que no es algo que realmente estamos buscando aplicar a nuestras vidas, que son muchas las palabras que salen de nuestra boca, pero que están bien lejos del corazón de los hombres. Así que me gustaría pedirte por otra vez, una vez más, que le digas a quien está a tu lado, no es de acuerdo a lo que tú piensas, a tus propios razonamientos o tu propia perspectiva en cómo las cosas de Dios deben ser, sino de acuerdo al estándar de Él. Yo entiendo que muchas cosas vienen como resultado de nosotros haber sido criados de una forma, haber recibido y adoptado unas ciertas cosas, costumbres, comportamientos, conductas en la vida de cada uno de nosotros a causa del entorno en el cual nosotros hemos vivido, y eso lo hemos aprendido y hemos dicho por mucho tiempo. Sin embargo, cuando llega el momento de ejecutarla o de aplicar esto que vamos a empezar a aprender, cuando hay un momento de aplicar y ejecutar verdaderamente este concepto en nuestra vida, este concepto llegado a nosotros nos va a decir, espérate, ¿quién eres tú? ¿Cómo fuiste criado? A ti no te enseñaron de la manera correcta, entonces a ti yo no te la puedo imputar. No. Porque esto que vamos a aprender, esto que vamos a comenzar a definir, no está condicionado a tu experiencia de vida. O lo que tú pudiste experimentar siendo pequeñito, siendo joven, que los padres, que la madre, que la abuela, que no sé qué, que la circunstancia, que la pobreza, que la escasez, que la riqueza, que no sé qué, que si no pude, que nací en Chile, que nací en Santiago, que nací en Estados Unidos, que nací en Dominicana, que nací en no sé dónde. El momento de ejecutar esto a nuestras vidas solamente va a venir a exponer y a manifestar que hay muchas cosas que tienen que ser alineadas y ajustadas bajo este estándar. ¿De qué le estoy hablando? Estoy hablando de la justicia. Diga que está a su lado, estamos hablando y aprendiendo acerca de la justicia. Es una palabra tan grande porque es lo que tú, vuelvo y digo, es lo que tú esperas. Es lo que tú has exigido muchas veces. Tú la exiges en tu hogar, tú la exiges en tu trabajo. La gente dice, o yo no puedo trabajar más de tales horas en mi trabajo sin que me ajusten un tanto más al sueldo, porque si de lo contrario esto sería injusto. ¿Sí o no? Dígale que a su lado, yo te he oído decir infinitas veces acerca de lo que es justo y lo que es injusto. ¿Sí o no? Porque en realidad es algo que nosotros queremos ver. Pero sin embargo, fíjate bien, tal es la injusticia humana y la injusticia del hombre, que basado en el mismo ejemplo que acabo de dar, tú demandas justicia para ti, pero estoy completamente segura que muchos de los que demandan la justicia a ese empleador que no le retribuyó la cantidad de horas trabajadas de manera extra, ese mismo trabajador no es capaz
¿verdad?, de hacer su trabajo justamente. Diga, esto es un tema pesado. Esto es un tema heavy. Porque la vara, la justicia que todo ser humano busca, la busca en otros, pero no de sí mismo. Porque este trabajador que exige y demanda respeto, retribución salarial, es el mismo que capea horas chateando, por ejemplo, en WhatsApp. Es el mismo que es capaz de ver algo sucio y no limpiarlo. Que dice, a mí no me pagan por eso. Hello, este es Dios hablando. Como a mí no me pagan por eso, yo puedo pasar 100,000 veces por un lugar completamente asqueroso, sucio, impresentable, no me representa, no es lo que Dios dice que debo hacer, pero yo sí demando para mí justicia. ¿Sí o no? Entonces, claramente nosotros necesitamos la revelación de parte de Dios para comprender lo que verdaderamente la justicia significa. Porque no es un asunto de terminologías, no es solamente un asunto de conceptos. Esto es un asunto de experiencia vivida en ti. Primero, antes de comenzar a demandar de otros. Porque si nosotros analizamos todas las cosas y todas las áreas y aspectos en los cuales nosotros vivimos día a día, nos daremos cuenta que somos hallados más injustos que justos. Hola, no se ponga tan serio. Recíbalo para usted y comience a aplicarlo en su vida. Porque estamos hablando de la doctrina de la justicia. Porque muchas veces nosotros queremos esperar todo de Dios. Y cuando tú termines de comprender toda esta enseñanza, toda esta revelación de parte de Dios, te darás cuenta que te posiciona en un lugar donde tú tienes que vivir no esperando nada de Dios. Y no quiere decir que tú tengas expectativas. No quiere decir que tú tengas expectativas. Pero tus expectativas, dígale que está a su lado, tienen que ser reales. El que está a tu lado, dígale, tus expectativas tienen que ser reales y no ilusas. ¿Cuánta gente vive de manera ilusa? Creyéndose cada día levantar con una expectativa de recibir algo de parte de Dios o que todo que cambie a su favor. Que su vida muchas veces miserable, escasa, se vuelva de un día para otro, se torne distinta y contraria y comiences a experimentar lo de Dios, los beneficios de estar en las cosas de Dios. Sin embargo, vivo de manera injusta. Hello. Y esa es la realidad. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a empezar con esta gran base bíblica. Dígale que está a su lado, debo decirte de que la justicia no es algo que se adquiere de manera automática. Ok, yo estoy en el Señor e inmediatamente tengo justicia. Debo decir, y más adelante voy a aclarar,
lo que realmente esto significa y el que nosotros tengamos hoy la libertad de poder estar aquí y hablar de esto. Porque imagínense un injusto hablando de justicia. Gracias a Dios porque se nos imputó justicia por la fe en Cristo Jesús. Es lo que dice la Escritura. Fuimos hechos justos. En la obra de la cruz fuimos hechos justos, justificados, dice la Escritura, de una vez y para siempre. En posición. Diga conmigo, en posición. Esa es mi posición. He sido justificado delante de Dios. Diga, pero ahora yo debo aprender, porque la palabra sí me lo dice, a ser instruido en justicia. ¿Sí o no? Si la Escritura no estuviese aquí para eso, o sea, la Escritura misma viene a revelarnos que aunque nosotros estamos parados en una obra consumada y se nos fue imputada la justicia de Dios, entonces lo que voy a leer estaría de más. Pero si la palabra está, quiere decir que esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Leamos la Escritura ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Yo lo voy a leer en dos versiones y yo quiero pedirle a todos aquellos que estén realmente interesados en seguir aprendiendo y creciendo en las cosas de Dios, que puedan descargar versiones bíblicas un poco más entendibles y profundas, basadas en el léxico, basadas en el lenguaje original de esta. Y así todos juntos podremos comprender con mayor exactitud lo que el autor, o sea, lo que Dios mismo dejó aquí establecido para ti y para mí. ¿Estamos aquí? Entonces, si nosotros leemos las Escrituras, vamos a leerla así, en esta versión, pero si usted tiene la Biblia amplificada ahí, aunque esté en inglés, también la vamos a poner como segunda opción. Vamos a leer esta y voy a leerla también en inglés, aunque cuando la proyectemos, usted también la va a oír de parte de mí traducida. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios repita juntamente conmigo, toda la escritura, diga, es inspirada por Dios, diga, y útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, diga, y para instruirme. ¿En qué? En cómo hacer los negocios, cómo vivir una vida próspera, cómo lidiar con tus hijos. Dice, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? No. Repítalo todo junto. A fin de que el hombre de Dios sea. Dígale que está a su lado. El hecho de tú estar sentado hoy aquí tiene que ver con un proceso divino sobre tu vida a través de su palabra para que tú seas perfeccionado, instruido, enseñado, corregido, reprendido por la palabra del Señor. Así que
todo lo que pueda haber en torno al típico de la iglesia, no es que allá te corrigen, es que allá son duros, es que allá esta cosa, que allá lo otro. ¿Qué dice la Escritura? Que ella está ahí para enseñarnos, para instruirnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Diga, yo necesito ser instruido en justicia. Diga, no viene de manera automática a mi vida. Diga, viene a causa de la instrucción de la palabra de Dios en mi vida. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Por eso que este asunto del ministerio no es algo sencillo. Por eso de que estar desde este lado no es algo sencillo. Tampoco estar del lado de allá de usted es sencillo. Porque lo único que nosotros podemos darnos cuenta a medida de que hay un incremento de luz en nosotros, nos podemos dar cuenta de que estamos cortos, que estamos alejados del estándar, del diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces dígale que está a su lado, esto es un tema pesado. Dígale, el conocimiento y la luz que tú tengas de esto será para ti una constante medición a tu vida. Ahora vamos a leerla en la versión amplificada. Usted la va a leer en inglés, solamente yo quiero que usted compruebe que lo que yo estoy diciendo, hay palabras que yo pienso y creo que ya se entienden. Ya llevamos unos cuantos años con un padre espiritual que habla inglés, así que todo es en inglés. Creo yo que ya muchos entienden las palabras y si no es una buena instancia para que le tome apunte y luego averigüe. O en su mismo celular o en su tablet, copiarla en inglés y luego traducirla para que se dé cuenta y corrobore esto que voy a decir. Mire lo que dice la Escritura en la Biblia amplificada. Dice que toda la Escritura, y aquí me gusta bastante, por eso es reinteresante verla en el inglés, porque a veces es mucho más profunda que nuestro propio idioma. No solamente la Biblia amplificada, sino que la terminología que se usa en inglés es mucho más para nosotros, en nuestro idioma es mucho más potente, mucho más profunda. Porque para mí, dice aquí, toda la Escritura es respirada por Dios. Pero luego dice, dada por Él, o dada por inspiración. Pero la palabra breathed, esa que está al lado de God, de Dios, breathed, eso es como respirada. ¿Sabe lo que es eso? Muchos podrán decir de que la palabra de Dios es una invención humana, que fueron hombres que la escribieron. Lo único que yo te puedo decir es que la palabra a mí me dice que la palabra de Dios es la que Él respiró y fue inspirada por Él, y que tiene vida, y que es eficaz, y que es útil para enseñarme, para reprenderme, para instruirme, para corregirme, y también para transformarme, porque lo que yo soy hoy no es lo que yo era.
Entonces esa palabra tiene poder para cambiar al sinvergüenza más grande del mundo, lo cambia. Porque es viva, porque es eficaz, porque Dios la respiró, porque la inspiró. Y ella llega a mí cada vez por la voz de aquellos que Dios envía para tu vida, para la mía. Esa palabra llega de esa forma a nuestras vidas. Una palabra que ha sido inspirada por el mismo Dios y dada a conocer por la voz de un hombre a tu vida. Por eso la escritura que leía Daniel dice, ¿cómo creerán? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no hay nadie que haya sido enviado? Así que por eso también esta escritura inmediatamente dice que cualquiera no puede venir y predicar. Y no es porque no pueda hacerlo, usted puede hacerlo. Pero el efecto de sus palabras dependerá si usted fue enviado o no. El efecto de las palabras en otros va a depender de que si usted fue enviado o no. Porque cuando hay enviados, tu vida es transformada. Cuando hay predicadores, muchas veces sigues viviendo la vida religiosa que siempre has vivido. Solamente apariencia. Y hay quienes tienen muy buena apariencia. Pero pesan menos que un paquete de cabritas. Es solo apariencia. Porque su vida, los frutos que tiene su vida, declaran y dicen cuánto realmente es el peso de esa persona. Porque yo podré decirte que soy la Mujer Maravilla. Tú podrás decir que eres Superman. Pero que va a verificar o a ratificar eso que tú dices que tú eres. Si eres Superman, tendrás que volar como Superman. Si eres Superman, tendrás que volar como Superman. Entonces yo voy a decir, verdaderamente, este es Superman. De lo contrario, te diré, tú no eres nada de lo que tú dices. ¿Qué eres? Yo podré decir que soy la Mujer Maravilla. Y creo que lo soy. ¿Sabe por qué? Porque para yo estar parada aquí y ministrando así, se requiere tener un poder sobrenatural. Porque a ti te deja un dolor de cabeza en la casa. Y si yo me tuviera que sacar la pechuga ahora, estoy toda quemada, llena de ampollas, por ejemplo. Y si no, venga y vea. Entonces, ¿qué digo yo? Hay un poder que no es mío, que me permite. Entonces, sí pudiera decir un poco que soy la Mujer Maravilla, pero solo en eso. Porque también estoy corta de muchas otras cosas, que también debo aprender, las cuales también tengo que obedecer, las cuales también a las que me tengo que someter, para poder seguir experimentando una real transformación. ¿Está aquí? Entonces, la palabra, y voy a seguirla traduciendo, Fer, cuando no le pida que la saque, no me la saque, papi, please. Entonces dice que toda la escritura es respirada, dice, dada por inspiración, dice, ya yo voy traduciendo, dice, dada por inspiración divina, y es útil para instrucción, para convicción, ¿de qué cosa? Ahí dice la escritura, de convicción de of sin, es pecado. Para convicción de pecado,
para corrección del error y la restauración a la obediencia y la disciplina en obediencia, que es lo que venía ministrando el pastor, estas 4 o 5 sesiones que él dio. La disciplina a la obediencia o en obediencia y para ser entrenados en justicia. Dígale que está a su lado, tú debes aprender, debes ser entrenado en justicia. ¿Está aquí conmigo? Dice, mira qué interesante, dice, para entrenamiento en justicia, para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tanto pública como privadamente, comportándote honorablemente, con integridad personal y valentía, en conformidad. Lo que pasa es que mi traducción está distinta a la acá, dice, en una manera santa de vivir y en conformidad a la voluntad de Dios, en pensamiento, propósito y acción. ¿En conformidad a qué? God's will, a la voluntad de Dios, en pensamiento, propósito y acción. Diga conmigo, yo debo ser entrenado en justicia. Diga, porque no es mía, porque no forma parte de mí. Debo ser entrenado en justicia. Y diga, la palabra me enseña. La palabra me entrena para yo recibir justicia. Porque vuelvo y repito, ella no viene a tu vida de manera automática o por tú simplemente conocerla y entender el concepto, sino que viene a ti por el oír y por tú hacer la práctica en tu vida. Por esa razón viene, de esa forma viene. Para entrenamiento en justicia, para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tanto pública como privadamente. Dígale que está a tu lado. Tu vida privada debe ser tal cual que tu vida pública. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, dice, para que el hombre de Dios sea completo y hábil, equipado completamente para cada buena obra. Vamos ahora a definir justicia basado en esto que nosotros hemos aprendido. Luego vamos a hacer otra redefinición basado en su palabra original, en su meaning, en su querer decir. Entonces, si tuviéramos que definir justicia, diríamos que es el divino diseño, y para los que toman apunte, es el divino diseño de cómo un hijo de Dios debe vivir en cada faceta de su vida. Voy a volverlo a repetir. La justicia es el divino diseño de cómo un hijo de Dios debe vivir en cada faceta de su vida, carácter, conducta, forma de pensar, pureza de vida. Cada detalle de nuestra vida debe estar alineado a esa justicia. Hello. ¿Qué es lo que dice? Es el diseño divino de cómo un hijo de Dios debe vivir en cada aspecto, cada faceta de su vida, carácter, conducta, forma de pensar, forma de actuar. Dígale al que está a su lado, cada aspecto, cada detalle de tu vida, diga, debe estar alineado a la justicia de Dios.
Y cuando decimos cada detalle, estamos hablando de segmentos. Diga conmigo, porque nuestra vida tiene segmentos. ¿Está aquí? Como por ejemplo, el matrimonio. ¿Cómo vives tu matrimonio? ¿Cómo vives tu noviazgo? Si tuviéramos que medirlo de acuerdo a la justicia divina, tu matrimonio está de acuerdo al diseño de vida, diseño divino, al estándar de Dios, ¿sí o no? Porque eso es justo. Porque vuelvo y repito que la justicia es el diseño divino de cómo un hijo de Dios debe vivir aquí en la tierra. Es el estándar de Dios para nuestras vidas. Y usted va a entender más adelante con otras escrituras por qué es así. Entonces, cada segmento, nosotros no podemos ser justos en una área y ser injustos en el resto. Puedo decir que yo tengo un matrimonio y llevo un matrimonio casi perfecto, justo en su manera de desarrollarse y el trato mutuo del uno con el otro es justo. Pero tengo graves problemas en la instrucción con mis hijos. Y si yo mido de acuerdo al diseño divino, al estándar de Dios, en la corrección o en la instrucción de los hijos, me doy cuenta que estoy siendo hallado injusto por esa medida de Dios en mi vida, aunque yo pueda ser justo en mi relación matrimonial y de manera como yo me llevo, estoy manifestando la injusticia en el trato con mis hijos, por ejemplo. Diga conmigo, la justicia es un todo. Diga, y que está ahí como un estándar, como una medida, para que todo en mí sea medido. Diga que está a su lado, este tiempo es literalmente estar bajo el escrutinio de Dios. Muchos debiéramos salir arrancando tal vez. Muchos quisiéramos tal vez acomodar. Muchas veces quisiéramos como subestimar el concepto o el conocimiento o la doctrina. Diríamos, bueno, no, pero lo que pasa es que también tienen que acordarse de que estamos en un tiempo de gracia, misericordia y Dios jamás hará algo que me perjudique. Déjame decirte que dice la Escritura, y vamos a pasar rapidito algo que me vino a la cabeza, que está ahí en el Salmo 145, verso 17, antes de volver a los segmentos, dice que justo es el Señor en todos. Diga conmigo, justo es el Señor en todos sus caminos. Y la misma escritura del Salmo 147 en la amplificada dice que Jehová el Señor es inquebrantablemente justo. Pero es que ella es Vanessa, está un poquito enfermita, le pasó tal cosa, y ella ministra, ella enseña la palabra, y otros aprende, está siempre fiel en las cosas de Dios, está aquí, así que cualquier cosa que ella haga y que no sea justo, yo la voy a pasar por alto, porque es mi preferida, porque yo a ella la amo. ¡No! Porque dice la Escritura que Él es inquebrantablemente justo.
que puedo ser yo para él algo tremendo, pero si yo me equivoco y si yo soy injusta, yo también debo esperar el pago, la retribución de mi justicia. Diga que está a su lado, y tú también. Y más adelante vamos a ir hablando de los beneficios de la justicia para los hijos de Dios, pero también vamos a hablar de los justos juicios de Dios. Por ejemplo, a la casa de Elí. Por ejemplo, a los hijos de Aarón. Aquellos que ministraban en el altar. Aquellos que sacrificaban para el Señor holocaustos y daban ofrendas. Aquellos que servían y decían que eran un pueblo sacerdotal del Señor. Pero que indefectiblemente, cuando Dios vino y midió, también recibieron el justo pago, la retribución justa de su maldad, de su injusticia. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque Dios es inquebrantablemente justo. Diga, y ese es el estándar de Dios. Diga, aunque no sea el mío, yo debo convertirme en el estándar de Dios aquí en la tierra. Entonces, si volvemos a los segmentos, dije que Dios está en este tiempo midiendo cada faceta, cada aspecto de nuestras vidas. Di el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué tal si le doy otro ejemplo como las finanzas? ¿Está siendo usted justo con sus finanzas? Porque si no lo está haciendo, no pida más. ¿Está siendo usted fiel con lo que la palabra dice? ¿Está siendo usted obediente en la administración de aquello que Dios ha puesto en sus manos? ¿Le está dando usted a Dios el diezmo? ¿Le está dando a Dios sus ofrendas? ¿Está dando al Señor sus primicias? Oh, no, eso yo lo hago de manera casual. No, es cuando yo en realidad me acuerdo. Oh, no, espérate, es que tampoco eso es bíblico. Porque ya no estamos bajo la ley. Ese es el concepto de muchos. A propia conveniencia es el concepto de muchos. Es que no, como ya no estamos bajo la ley, yo no tengo que traer diezmos. Y resulta de que son principios eternos y que fueron dados antes de la ley. ¿Cuándo, pastora? Yo no lo veo, no lo entiendo. Sí, porque cuando Abraham diezmó, no había ley. Y dice que cuando Abraham diezmó, diezmó él y todas sus generaciones con él. Cuando Abraham entregó sus diezmos, dice que él diezmó hasta la cuarta generación, diezmó hasta Leví. ¿Y a quién le entregó los diezmos? ¡Ay! ¿A quién le entregó los diezmos? ¿Cuántos dicen juntamente conmigo a la cuenta de 3 a quién le entregó los diezmos? 1, 2 y 3. Más fuerte, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Le entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Y qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Sedec es la palabra hebrea para justicia. Sunei es la palabra griega para justicia. Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec.
Y dice que le fue contado que usted traiga lo que le corresponde a Dios. Usted está operando justicia. Ahora, eso me justifica a mí. El que yo traiga mis diezmos, mi ofrenda, mis primicias, ¿me va a justificar otras áreas injustificables en mi vida? No. Es que yo traigo mis diezmos y con eso ya yo siento que estoy pagado, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, creo que tengo todo en orden. No, eso es mentira. Porque Dios está ocupado de cada aspecto de tu vida. Cómo duermes con tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo les sirves, cómo la honras y viceversa, cómo se cuidan, se respetan, no se respetan, qué hacen, qué están proyectando a quienes tienen a su lado. Eso es justicia. Porque es demasiado injusto proyectarle a los hijos una imagen deformada de la persona de Dios, porque aún los padres están para eso con los hijos. Los padres están en representación de Dios para los hijos. Y si tú le proyectas una imagen deformada de la persona de Dios a tus hijos, entonces estás viviendo en injusticia. Así que por eso y basado en este estándar y en esta medida, tú tienes que tener cuidado en lo que tú hablas. ¿Qué hablas en tu mesa cuando tus hijos están? No sabes nada que el hermano fulano de tal, de esto, que lo otro. No, que los pastores, no, que dicen de que padre, yo no creo en ese asunto de la paternidad. No, que si no sé qué, que no sé cuánto. No, es que piden, que hacen, que dicen. O eres un flojo. Te levantas a última hora. Eres desasiado. No eres capaz de ayudar a tu mujer a levantar un plato en la casa. ¿Qué están viendo tus hijos? No, es que eso es de las mujeres. Por eso que le hicieron con el pie más pequeño. Para que quepan bien en el lavaplatos. Eso dice por ahí. ¿Se da cuenta usted? Si esto no es tan solo venir y sentarse y que bueno, voy a escuchar la palabra de Dios. Sí, pero esta tiene que hacerse carne en tu vida y vivir de acuerdo al estándar de Dios, no el tuyo. No, pero es que en Dominicana a mí me enseñaron a hacer así. No, que en Venezuela. No, en Colombia. En España se hacen así las cosas. Porque tenemos españoles aquí adentro, venezolanos, colombianos, dominicanos. No, es que no es lo que hacen en Venezuela, no es lo que hacen en Colombia, no es lo que hacen en Dominicana, no es lo que hacen en España, no es lo que hacen los chilenos. Es el estándar. Diga conmigo, es el estándar, es el estándar, es el estándar de Dios aquí en la tierra. Es el diseño divino por el cual todo hijo de Dios debe vivir. Andar todo arrugado, por ejemplo. ¿No ha visto usted gente que constantemente anda arrugada? Que ni siquiera se toman el tiempo para preparar su ropa. Porque estamos proyectando una imagen. En mi casa, en mi entorno, en mi trabajo, en la universidad, a los hijos, yo le estoy proyectando algo. De hecho, todos nosotros somos el resultado de aquello que vivimos. Yo, todo lo que viví, mi experiencia, agradezco muchas cosas de mis padres. Y bendigo a Dios por los padres que me dio, que eran los que yo necesitaba para eso. Pero hay muchas otras cosas que yo no pienso reproducir de ellos. Y yo espero que mis hijos no reproduzcan de todo lo bueno que nosotros les hemos enseñado, tomen todo lo bueno, pero que hayan cosas que no repitan de nosotros.
¿cierto? Porque hay que reconocer de que no son las mejores. ¿Sí o no? Hay que reconocer de que no son las mejores. Entonces, todo, absolutamente todo, tiene que ver con Dios. Absolutamente todo debe estar regido por esa vara, por esa medida de la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo administro las finanzas? Porque estoy en finanzas. No quise profundizar más en matrimonio para que no lleguen enojados a la casa. Porque si sigo profundizando en matrimonio, ¿viste? Y empiezo el todo de la pelea. Yo te dije, tú eres así, porque somos especialistas para agarrar la pala y echar para el lado. ¿Verdad? Pero somos incapaces, por eso te digo que la justicia es algo que tú esperas de otro. Oye, no es justo que yo llegue a la casa y que tú hayas estado todo el día, yo haya trabajado todo el día y tú hayas estado todo el día en la casa y no es justo que eso esté en las condiciones como está. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces decimos eso? Porque estamos esperando que algo sea justo. De hecho, las causas sociales, la justicia social, de la cual todos se llenan la boca. Los políticos se llenan la boca de la justicia social. Y son los primeros injustos. Así entra a modo paréntesis, no que quiera politizar, pero los comunistas, por ejemplo. Que me perdone si hay algún comunista aquí. O los que vayan a ver el mensaje. No te digo de que a nosotros nos van a perseguir. Pero, por ejemplo, un comunista, ¿qué dice? Justicia social, educación gratis, el pobre no puede ser pobre, van a haber más ricos que otros, tenemos que vivir en equidad, que no sé qué, que no sé cuánto, y su bandera es extraordinaria, arman partidos y hacen toda una parafernalia respecto a sus propias convicciones y a esa justicia que quieren ver, o desean ver. Pero ¿qué me dice de esos diputaditos ahí, melacotosos, que están ganando millones de pesos y que reclamaban por el sueldo de aquellos que ganaban esa cantidad, pero ahora no son capaces de decir, ok, yo voy a donar entonces todo mi dinero, yo con 2 millones vivo de lo más bien, voy a donar los otros 6, por causa de la justicia que predico, por la justicia que digo. Ahí ven esa niñita proclamando y diciendo, pero le consiguió un buen trato a su padre ganando muchos milloncitos de pesos. ¿O no? Entonces, todo el mundo demanda justicia. Pero nosotros somos los primeros injustos en nuestra forma de vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tratarnos con el resto. Hello. Hay tantas cosas que hacemos que no son justas. Por eso también dice la palabra en Isaías, dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia. Diga que está a su lado, no te olvides, que tu justicia es trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque la parábola también lo corrobora. La Escritura dice, porque quieres sacarle la paja del ojo a tu hermano si primero tú quitas la viga que está en el tuyo. Ah, no, que esté así, que esté así, que esta iglesia aquí, que está esto para allá, que estos son así. Hello, voltea el espejo, dile que está a tu lado, voltea el espejo y mírate, voltea el espejo y mírate. Mírame. Está aquí. Diga conmigo, debemos ser entrenados en justicia. Diga bendito Dios por su justicia. Porque muchas veces queremos solamente la gracia, el favor, la misericordia. Ah, no, que esta estación, sí, tenemos que entender lo que es postura. Lo que va a prevalecer al final del día es el amor, sí, verdadero.
pero en justicia. También lo dice la Escritura, ya más adelante vamos a ir entrando en muchos versos bíblicos. Están aquí, o sea, todo lo que nosotros hagamos, de la manera de cómo nosotros sirvamos, tenemos que hacerlo medido bajo ese estándar, bajo esa vara, bajo esa medida. La medida de Dios, el diseño divino de Dios, el estándar de Dios. No podemos nosotros querer ofrecerle a Dios. Hay una escritura que dice que el hombre le viene a traer a Dios cosas y Dios las rechaza porque son inmundas. No recuerdo bien la escritura. Estamos acá, iglesia. Diga, este es un tema tan extraordinario que si yo me elevo y entiendo lo que significa vivir bajo este parámetro, bajo este manto, en esta dimensión, diga, yo lo único que puedo esperar es bendición para mi vida. Hola, y vamos a seguir avanzando un poquito más en el tiempito que me queda. Entonces hablamos del segmento de matrimonio, hablamos bajo el segmento de finanzas. Yo me recuerdo que una vez conté una anécdota, tampoco me recuerdo muy bien ahora en qué consiste, pero trata específicamente de cuando los padres dicen una cosa y le dicen eso a los cabros chicos, como las cosas deben ser, pero cuando el niño viene a ver la conducta y la forma, te dice, sale para allá. No estoy tratando de acordarme de la ilustración, pero no recuerdo. O sea, me estáis dando remedio para los callos y tienen los medios juanetes. Diga conmigo, tiene que haber coherencia. Diga, yo no soy loco. Diga, no soy incoherente. Diga, yo debo ser coherente. Digo, debo estar en mi juicio, sano juicio. Cosa que lo que yo hable tiene que ver con lo que yo hago. Hello, ¿está aquí? Entonces tenemos que ver con matrimonio, cada aspecto, cada segmento, finanzas, las relaciones con otros. ¿Cómo se relacionan ustedes unos con otros? ¿De manera justa o injusta? ¿Cómo tú te relacionas con el otro? Para Dios esto es relevante. ¿Cómo haces tú en tu hogar? Por ejemplo, en tu trabajo, vuelvo y repito, trabajo, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo que ya pronto dejarán de dormirse los que se duermen. Yo entiendo que es debido al calor. El caballero del aire acondicionado todavía le andamos cayendo detrás, por ahí apareció. Esperemos que esta semana esté. Vamos a ver si es la causa del calor que se dormía o es realmente porque usted es un dormilón. Dice, después van a decir, no, es que está tan fresquito que me da sueño. Sí, porque somos buenos para eso. El calor te atonta, pero el frío también te da sueño. El estar tan cómodo. Entonces vamos a pensar de que cada aspecto, cada segmento tiene que estar bajo el escrutinio de Dios, tiene que estar bajo el estándar de Dios, que es el divino diseño de Dios para nuestras vidas y de cómo un hijo de Dios debe vivir. Ahora voy a volver a redefinir justicia y vuelvo aquí, repito nuevamente las palabras en griego y en hebreo. Ellas determinarán, nos darán todavía más extensión o más profundidad de lo que la justicia es. Entonces, justicia es la palabra hebrea sedek y en griego es la palabra sunei, que sencillamente significa o consiste vivir en conformidad con el carácter de Dios, haciendo lo que es justo a los ojos de Dios.
es limpieza a los ojos de Dios, es equidad a los ojos de Dios, es el estándar de lo que Dios aprueba. Diga que está a su lado, debe ser limpio. Diga, debe ser justo. Debe ser equitativo en toda tu forma de vivir. ¿Es usted equitativo? ¿Es usted justo? ¿O en estos días la balanza le anda mal? Hola. Entonces, Tzedek Tzedek es vivir en conformidad a la justicia, con el carácter de Dios, haciendo lo que es justo a los ojos de Dios. La justicia es lo que se ajusta a la voluntad revelada de Dios. Diga conmigo, la justicia es Cristo. Si usted quiere aprender de justicia, tiene que conocer toda la vida de Cristo. Es la justicia encarnada. ¿Está aquí conmigo? Entonces, mientras que en posición somos justos en Cristo, es decir, somos la justicia de Dios en Cristo, en virtud de nuestra creencia en y en aceptación de Cristo como Señor, debemos exhibir esto prácticamente en nuestro pensamiento y comportamiento. Dígale que está a su lado, debes practicar la justicia. Vamos a leer 2 escrituras bíblicas, me quedan 10 minutos aún. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, en la versión amplificada. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, versión amplificada, dice: hijos creyentes queridos, no permitáis que nadie os engañe. El que practica la justicia, diga conmigo, el que practica la justicia, el que se esfuerza por vivir una vida consistentemente honorable en privado, así como en público, y conforme a los preceptos de Dios, es justo así como Él es justo. Rodrigo Velázquez, ¿te gustan las escrituras en inglés? Son extraordinarias, ¿cierto? ¡Ojo! Ahora póngala en la versión de la América para que no queden tan... Está más resumido, ¿se da cuenta? Pero dice, hijos creyentes queridos, no permitas que nadie os engañe. El que practica la justicia, el que se esfuerza por vivir una vida consistentemente honorable. El pastor hablaba de honorabilidad con Jabes, por ejemplo. Es que cuando tú estás en esta dimensión y en este lugar, tú le puedes pedir a Dios lo que se te dé la gana, Dios te lo va a dar. Porque tampoco vas a pedir algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Él. Tú vas a pedir lo que está en el corazón de Él. Y Él te lo va a dar. Dice la Escritura, cuando Jabes oró al Señor, le dijo, pero también dice la Escritura, que Jabes, él era más honorable que todos sus hermanos. Y dice que Jabes le pidió a Dios, ensancha mi territorio, extiende mi tierra, mi dominio. Y dice que Dios le concedió a Jabes lo que él pidió. ¿Por qué? Porque este Jabes era honorable. Entonces lo que la Escritura dice aquí de manera más amplificada, dice que el que practica la justicia, el que se esfuerza por vivir una vida consistentemente honorable en privado, así como en público, y conforme a los preceptos de Dios, es justo, como Él es justo. Diga, Dios es justo. ¿Se acuerda que lo leímos recién en Salmo 147 o 145, 17? Dice que Él es justo en todo.
Él es justo en todo. Y si nosotros practicamos la justicia, y si nosotros nacimos de Él, dice la Escritura, que le voy a leer ahora la siguiente, entonces, o sea, la justicia viene a decir quién es tu Padre. La justicia viene a revelar desde quién tú naciste. Mire lo que dice la otra Escritura. Primera de Juan capítulo 2, verso 29, también la amplificada. If you know, si tú sabes, percibes y estás completamente seguro, if you know, perceive and are sure that He, Christ, el Cristo, es absolutamente justo, pero eso es lo que tú dices, ¿no? Si tú sabes que Él, el Cristo, es absolutamente justo, dice, conforme a la voluntad del Padre en propósito, pensamiento y acción, eso dice, conforme to the Father's will in purpose, thought and action, si tú sabes y estás completamente seguro que Él, el Cristo, es absolutamente justo, conforme a la voluntad del Padre, en propósito, pensamiento, acción, entonces también debes saber, you may also know, también debes saber, estar seguro, be sure, que cada quien que hace justicia, todo aquel que practica la justicia, haciendo lo que es correcto y conforme a la voluntad de Dios o a la voluntad divina, dice, is born, es nacido de Él. Así que tú puedes decir que eres nacido de arriba. Pero tu justicia, la medida de justicia que hay en ti, revelará si esto es cierto o no. Y ojo, es tan elevado este tema, es tan de peso, de que tú no te das ni cuenta que día a día, segundo tras segundo, tú estás siendo pesado y evaluado por Dios. Con pequeñas cosas, en tu vida diaria. Cuando tienes la oportunidad de quedarte con un dinero que no es tuyo, por ejemplo. O cuando vas a un lugar, no depende si esta gente tiene, ¿qué le importa? Yo voy a sacar esto porque en realidad ellos tienen, a mí me hace más falta. Cuando llega el momento de hacer a lo mejor un cobro, no se dieron ni cuenta de que venía cobrado algo de más, por ejemplo. O que me están dando algo de más que no es mío. Todo, cada día, por Dios, es permitido que estemos siendo evaluados. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿y qué más decíamos? El verso anterior. En carácter, voluntad, pensamientos, acciones. Porque si hemos nacido de Dios, entonces debemos practicar la justicia. Dígale que está a su lado, debes practicar la justicia. Si dices que has nacido de arriba, que has nacido de Dios, debo practicar la justicia. Es que Él no se merece que yo trabaje de esta manera, porque esto, porque el otro. Yo te pregunto, ¿te están pagando por ese trabajo? Sí. Ok, debe ser justo en tu trato para con Él, aquel que te paga. Te caiga mal o no te caiga bien, o mal o bien. Ese no es el punto.
El punto es que estamos bajo el escrutinio de la justicia de Dios, bajo el estándar de Dios, bajo la manera y la medida de cómo Dios nos mide, aquello que Dios quiere ver en nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Justicia es el diseño divino de cómo los hijos de Dios debemos vivir. Simple, es eso, solamente es eso. ¿Está aquí? Entonces debemos ser justos, y voy terminando con esto. Diga conmigo, debo ser justo, equitativo, sin prejuicio, parcial, sin amargura, sin venganza, sin malicia, sin celos, sin codicia, sin odio, sin intolerancia. Diga conmigo, la paz fluye de relaciones justas con la gente. Diga, Dios bendice la justicia. Y con 2 versos bíblicos terminamos la primera parte. Proverbios capítulo 11, verso 19, la parte A. Proverbios capítulo 11, verso 19, parte A dice, el que es firme en la justicia alcanzará la vida. El que es firme, ¿se da cuenta? Ser firme quiere decir que soy constante. No puedo ser justa de manera casual, sino que tiene que ser parte de mi vida. Es un estilo de vida, es una forma de vida. La justicia es una forma de vida, es un estándar, es una medida. Y yo debo vivir bajo ese estándar, bajo esa medida. Cosa que cada vez que Dios me evalúe y te evalúe a ti, seamos hallados justos. Porque el que es justo y el que es firme en la justicia alcanza vida. Y Isaías capítulo 3, verso 10 dice así, Isaías capítulo 3, verso 10 dice así, di a los justos que les irá, dile a los justos que les irá bien, porque comerán el fruto de sus obras, y yo tengo la versión, y si tú quieres proyectar donde aparezca, de su comportamiento. Tendrán el fruto de su conducta. A los justos les irá bien. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué nada me resulta? Pareciera que estuviera salado. Pero mire lo que dice la Escritura. A los justos les irá bien. Los justos alcanzan vida. A los justos les irá bien. No tiene por qué irte mal si eres justo. ¿Por qué tendría que irte mal si eres justo? De hecho, la justicia de Dios, quien practica la justicia en la medida de cómo Dios nos habilita para recibir de parte de Dios los beneficios, para recibir gloria, honor, alabanza, dignidad. Es habilitado por la práctica de tu justicia. ¿Por qué debiera irte mal? Hello. Si la Escritura dice que al justo le irá bien. Por eso que cuando tú estás en esta posición, en esta dimensión, tú te puedes preparar delante del Señor y decirle, Señor, tu palabra dice que a los justos les irá bien. Señor. ¿Se da cuenta? Mire, viene una palabra y acabo de entender algo. El salmista dice por ahí, yo he sido joven, ahora soy viejo y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. ¿Qué pan? ¿La marraqueta? Mis hijos, mis nietos, mi descendencia no mendigará palabra alguna de parte de Dios, porque no hay justo que esté desamparado, ni la simiente que mendigue pan. Habrá provisión para mis hijos. Me envuelves hoy con una canción.